Buenas noches. Vamos a empezar nuestro estudio. Nuestro objetivo de hoy es empezar el capítulo 27. Por cuestiones de tiempo no vamos a verlo completo, nos vamos a enfocar nada más en el altar de bronce. Y aunque parece un utensilio muy simple, hay mucha información que analizar de aquí. Entonces, sí vamos a estar ocupados analizando muchos versículos, viendo los distintos usos y algunas imágenes de cómo se considera que era este altar. La semana pasada vimos las especificaciones para el santuario o el tabernáculo y hoy nos vamos a enfocar en el altar de bronce. Si vamos por favor a Éxodo 27, versículo 1 y 2, Dios empieza a dar las especificaciones para el altar. Dice, haz un altar de madera de acacia cuadrado de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. Bueno, antes de ver una imagen de cómo está esto de los cuernos, porque resulta interesante, ¿verdad? En la imaginación quizás no se va a parecer mucho a cómo se considera que era en realidad, pero lo primero que hay que considerar es que es un altar, ¿verdad? Y los sacrificios, desde que tenemos registro bíblico, por ejemplo, Adán y Eva, Caín y Abel, mejor dicho, presentaron una ofrenda. La palabra ahí no se puede traducir específicamente como un holocausto, pero era una ofrenda, algo que ofrecías a Dios. Y más adelante, la primera ocasión en la que se encuentra la palabra altar en la Biblia es cuando Noé salió del arca. Vamos a Génesis, capítulo 8, versículo 18 al 20. Dice, salieron pues del arca Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. La primera vez que se especifica un altar, y sabemos que Abraham, Isaac y Jacob también ofrecieron sacrificios, cada uno en su vida en distintas ocasiones. Y si vamos a Éxodo capítulo 5, versículo 3, especifica que los israelitas tenían como uno de sus principales objetivos al salir de Egipto ofrecer holocaustos. Dice Éxodo 5:3, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron, así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Entonces, este altar tiene que ver con el cumplimiento específico de por qué los israelitas dejaron Egipto y es un elemento fundamental en la comunión con Dios. De alguna manera, esto tiene que ver con presentarse ante Dios y no ser consumido, ¿verdad? Cuando tú derramas sangre y la ofreces como holocausto, se entiende que está haciéndose una especie de intercambio, tu vida por la de ese animal, ¿verdad? Ese animal paga con su vida el precio que tú deberías de pagar. Entonces, cuando nos habla de lo que tiene que haber en todo el santuario en general, es decir, no nada más el tabernáculo que vimos, ¿verdad?, sino lo que hay afuera de él, porque este altar está fuera del tabernáculo. Antes de poder entrar al santuario, al tabernáculo donde está el arca y el candelabro y la mesa de los panes, tenía que ofrecerse un sacrificio. Nos dice que es de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Ahora, cuando dice, especifica que sea cuadrado, el comentario de Licos dice algo interesante. Dice, los altares antiguos eran rectangulares o circulares. El cuadrado y el círculo se consideraban figuras perfectas, pero en la arquitectura y el mobiliario hebreo se evitaba en su mayor parte las líneas curvas, probablemente por presentar mayores dificultades que las rectas. Imagínate, si tú quieres hacer algo que se vea perfecto, ¿qué preferirías hacer? ¿Un cuadrado o un círculo? ¿Qué es más probable que te quede bien hecho? ¿Un cuadrado o un círculo? Pues un cuadrado. Dios está especificando que tenga forma cuadrada. Y dice el versículo 2, ponle un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, de manera que los cuernos y el altar formen una sola pieza, y recubre de bronce el altar. ¿Se acuerdan? Todo lo que está dentro del templo es de oro, ¿verdad? O recubierto de oro. Pero afuera es recubierto de bronce.
¿Me ponen por favor la primera imagen para darnos una idea de cómo se supone que era este altar y los cuernos en cada esquina? Yo imaginaba algo mucho más parecido a un cuerno, ¿verdad? Y es una especie de ganchito nada más. Pero el color sería el característico del bronce y hay más descripciones que no hemos visto, ¿verdad? Pero quería que empezáramos a visualizar qué es esto de los cuernos. ¿Me ponen la segunda imagen, por favor? Aquí sería una ilustración un poco más práctica de cómo se vería considerando el tamaño de una persona y la altura que la NBI considera que es de 1,30 m de alto, 1,5 m. Perdón, 1,30 m, casi 1,5 m. Y ahí está la representación de los cuernos, ¿verdad? Ahora, cuando dice, ponle un cuerno en cada una de sus esquinas, el comentario Helicos dice, los cuernos eran, hasta donde se sabe, propios de los altares israelitas, es decir, no los encuentras en altares de otras culturas, son particulares de los israelitas. Dice, originalmente parecían haber sido meros adornos en las 4 esquinas superiores, pero finalmente llegaron a considerarse esenciales para un altar y se pensó que la virtud del altar residía especialmente en ellos. Ahora, ¿cómo es que estos cuernos se convierten en algo importante? No se sabe, pero se convirtieron en parte importante del altar, de manera que el altar debería tener cuernos. Y hay un sentido práctico. Si vamos a Salmos 118, versículo 27, Reina Valera 60, por favor. Salmos 118, 27 dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y este era digamos, un sentido práctico de los cuernos. Ahora, cuando dice atad víctimas, no está hablando de humanos, ¿verdad? Sino de los animalitos que iban a ser ofrecidos, eran las víctimas del holocausto o las víctimas para el sacrificio. Y como las tenían ahí o iban a estar esperando mientras hacían otras cosas, pues las ataban a los cuernos del altar. Y dices, bueno, pues sí, tiene un sentido práctico. Pero también se entiende que los cuernos del altar representaban algo más. Tenía que ver con un lugar de protección incluso para los criminales. Por ejemplo, vamos a Éxodo 21, versículo 14. Esto lo vimos estudiando el libro del pacto, ¿verdad? Éxodo 21, 14 dice, si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. Entonces, hasta aquí nos dice, no específicamente de los cuernos, ¿verdad? Pero acudir al altar, necesariamente tenías que entrar dentro del área consagrada a Dios. El atrio lo vamos a ver si Dios quiere el próximo miércoles, pero tenías que entrar al atrio y luego, digamos, buscar refugio en el altar era de alguna manera estar ahí en el altar o aferrarte al altar. ¿De dónde podrías aferrarte al altar? Pues aparentemente de los cuernos. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 50, Primera de Reyes 1:50 dice, Adonías, por temor a Salomón, se refugió en el santuario en donde se agarró de los cuernos del altar. Entonces, si quieres agarrarte del altar, no sé, agarrarte de otra parte podría ser algo difícil, ¿verdad? Pero agarrarte de los cuernos sería como que de aquí no me sacan, ¿verdad? Vamos a 1 Reyes 2:28 y hay otra referencia específica. 1 Reyes 2:28 dice, Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Así que, al oír que Adonías había muerto, fue a refugiarse en el santuario del Señor, agarrándose de los cuernos del altar. Entonces, los criminales o los que tenían miedo por su vida acudían al altar específicamente como para pedir protección, ¿verdad? Ahora sí, el altar es donde se sacrifican los animales para poder tener paz con Dios. Ellos al estar en el altar, ¿qué es lo que están pidiendo, verdad? Están pidiendo esa especie de misericordia o esa especie de expiación por el pecado, ¿verdad? Como si Dios ha provisto un utensilio por el cual se puede obtener paz con Él y ellos se aferran a eso, es como si estuvieran pidiendo una especie de misericordia. Pero luego también nos dice la propia Escritura que los cuernos tenían otro uso particular difícil de explicar. Mira, vamos a Éxodo 29:12. Éxodo 29:12 dice, con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. Eso tenía un sentido de purificación. Luego vamos al Levítico 8:15. Dice, después Moisés lo degolló, aquí está hablando de un novillo, dice, y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlo. El resto de la sangre le derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él.
Hacer propiciación ¿se acuerdan que era la propiciación, distinto de la expiación? Expiación es quitar, ¿verdad? El pecado. Propiciación es calmar la ira de Dios específicamente, ¿verdad? Pero ¿cómo es calmada la ira de Dios? Cuando se hace justicia, porque la injusticia provoca la ira de Dios, ¿verdad? La justicia y la ira son inseparables. Si se hace justicia, Dios no está airado, pero si se hace injusticia, Dios está airado. Y la ira de Dios demanda que se haga justicia. Entonces, ¿cómo es que se hacía propiciación en el altar? Bueno, porque la vida de este animal tomaba el lugar que a ti te correspondía. Entonces, la ira que Dios podría tener contra ti por tu pecado era propiciada, por así decirlo, calmada o apaciguada porque alguien había muerto en tu lugar. Y esto apunta a algo muy interesante, ¿no? Claramente apunta que tú no puedes ser aceptado ante Dios a menos que una vida sea derramada en tu lugar. Así que es muy interesante entender que para poder entrar y tener comunión con Dios desde el principio, aún antes de que se construyera este altar, tenía que haber un sacrificio expiatorio. Una manera de que tú pudieras entrar con Dios sin que te consuma por su justicia, pero la vida de otro ser tenía que pagar. El punto es que si siempre se tenían que estar ofreciendo animales, eso manda un mensaje claro. Los animales no te quitan definitivamente tu pecado o tu culpa, ¿verdad? Es meramente digamos, si lo tratamos de ver desde ese contexto histórico, es como una especie temporal de gracia donde Dios aceptaba tener comunión contigo porque la justicia se había pagado, por así decir, en el animal que moría, pero volvías a pecar y volvías a entrar en conflicto con Dios. Sabemos que Jesús solucionó eso, ¿verdad? De una sola vez y para siempre se ofreció a sí mismo, dice la carta a los Hebreos. Pero entonces tiene que ver con la expiación y los cuernos tenían que ser untados con sangre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Levítico 9:9. Dice, sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. No nada más era untarla, sino que también se tenía que derramar la sangre ahí. Y para eso no hay ninguna explicación, ni bíblica ni de comentaristas, ¿verdad? Ahora, si tú buscas distintos comentaristas, algunos van a empezar a sacar simbolismos, como lo dije la semana pasada. Pero yo prefiero evitarlos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen que el altar representa a Cristo. ¿Por qué? ¿No es el cordero que se pone ahí? No, el altar también, porque es por medio del altar que entras en paz con Dios. Y dices, bueno, pero pues ya no hay nada en la Biblia que diga eso, ¿verdad? Eso ya es más su propia imaginación. Y si tú estás ya imaginando lo que algo significa, pues nunca vas a tener certeza de que eso realmente es correcto, porque es tu imaginación, ¿verdad? Entonces sabemos que el cordero que es inmolado sí es una imagen, un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia claramente especifica que Jesús es el cordero que fue inmolado. Ahí el símbolo claramente es confirmado por la Escritura y entonces ese símbolo lo enseñamos como algo certero. Pero los demás que no tengan una confirmación bíblica no podemos verlo como si fuese realmente algo verdadero. Digo, puedes tomar en cuenta la opinión de quien quieras, lo que él cree que se imagina, pero hasta ahí, dejando en claro que es su imaginación solamente. Ahora, no sé si ustedes recuerden que lo primero que vimos en el libro del pacto, después de que Dios dio los 10 mandamientos, hay un corte así como que brusco y empieza a narrar Dios una instrucción con respecto al altar. Vamos a Éxodo 20, versículo 24 al 26. Pon atención a lo que se especifica aquí y lo que estamos leyendo con respecto del altar. Éxodo 20, 24 al 26. Dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pide invocar mi nombre y los bendeciré. Pausa. Hasta aquí no sabíamos cuál es el lugar donde Dios iba a invocar su nombre, ¿verdad? Donde podías invocarlo a él. Ahora ya sabemos. ¿Dónde es? Aquí. Bueno, específicamente en el propiciatorio, ¿verdad? La tapa del arca. Pero en general todo el templo o el tabernáculo es el lugar donde puedes invocar a Dios y ahí estaría Dios. Entonces este altar dice, háganme un altar de tierra, ¿verdad? Versículo 25, si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no le pongan escalones a mi altar, no sé que al subir se les vean los genitales. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían una especie de túnica, ¿verdad? Y si tú vas subiendo las escaleras o algo alto y sopla un aire, o aunque no lo sople, pues ya
se pierde el sentido de todos los que están ahí, porque se pueden ver a la persona en lugar de tener ocupada la mente en lo que corresponde, ¿verdad? Pero entonces, según este pasaje, lo primero registrado en el libro del pacto, el altar debe de ser de tierra o de piedra sin labrar. Pero ¿qué estamos leyendo acá en el capítulo 27? Que tiene que ser de madera de acacia, ¿verdad? Y recubierto de bronce y con cuernos. Dices, ¿qué pasó? ¿Cambió Dios de parecer entonces? ¿Cómo es que Dios dijo, tiene que ser de tierra o de piedra, pero piedra natural, ¿verdad? No se te ocurra darle forma a las piedras. Si lo vas a hacer de piedras, junta las piedras y ya. No la toques porque la profanas. Es decir, ¿qué es más agradable a los ojos de Dios? ¿La piedra así natural o que tú la estés tallando y le des forma para que se vea bonita? Nosotros pensamos que se vería bonita, ¿verdad? Porque no es una piedra normal. Pero la piedra normal es el diseño específico que Dios le dio a las piedras. Y para Dios es mejor que las piedras se queden tal como Él las diseñó a que tú trates de darle alguna forma en particular. Pero pareciera que aquí cambió de idea completamente. Porque ahora especifica que sea de madera, con cuernos, y todavía nos falta descripción. Y todo forrado de bronce. Entonces dices, ¿qué pasó? Y hasta este punto no tenemos forma de responderlo. Lo veremos en el versículo 8. Así que ahí guárdalo un ratito y ahorita regresamos a ese punto para ver cómo lo resolvemos. Luego, también Dios ordenó que se construyeran utensilios para el altar. Vamos a Éxodo 27, versículo 3. Éxodo 27, versículo 3 dice, haz de bronce todos sus utensilios, es decir, sus portacenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braseros. Y bueno, vamos a la Reina Valera 60 de ese pasaje, por favor. Dice, harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Esto no es madera forrada, esto es bronce, ¿verdad? Pero fíjate cómo nos cambia la palabra, obviamente por el tipo de traducción que hacen. Así que, ¿qué es cada cosa o para qué servía cada cosa? Vamos a usar el comentario de Licos con una breve descripción del para qué sería cada cosa, ¿verdad? Cuando la NBI nos dice los portacenizas, la Reina Valera 60 dice calderos para recoger la ceniza. Y en este caso la Reina Valera 60 lo traduce literalmente. Son dos palabras, calderos en hebreo y otra para recoger la ceniza es una sola palabra en hebreo. Ahora, el comentario de Licos dice, estos son los cubos donde se colocaban las cenizas para sacarlas del santuario. Dice, la palabra traducida para recibir las cenizas es rara, es muy rara, e implica una mezcla con las cenizas de la grasa no quemada. O sea, la palabra para sacar las cenizas literalmente no está hablando nada más de cenizas, sino cenizas manchadas o embarradas con otra cosa, que ellos consideran que puede ser la mezcla de la grasa de los animales cuando los pones a ser consumidos, ¿verdad? Pero ¿para qué servía eso entonces? Para sacar esas cenizas. Luego la NBI nos dice las tenazas, la Reina Valera 60 dice las paletas, la palabra hebrea es ya, que se traduce como pala. Y según el comentario de Licos, las palas se usaban para quitar las cenizas del altar. Eso pues, ¿no es lo mismo? No, porque la primera palabra tiene que ver con cenizas mezcladas con otra cosa, que es muy probablemente la grasa de los animales. Y esta otra es simplemente para quitar las cenizas. Ahí sí. Bueno, quien haya estado, bueno, no sé, considerando que nos ven personas de muchas partes y países, para nosotros acá en Monterrey, todo el mundo está familiarizado con un asador, ¿verdad? Hablan de holocausto y rápidamente los regiomontanos sabemos de qué se trata, por las carnes asadas, ¿verdad? Todos en Monterrey hacen carne asada, ¿verdad? Es raro el que no hace carne asada. Entonces, para nosotros es muy normal entender qué haces cuando ya está llenándose de cenizas tu asador. Bueno, si lo vas a seguir usando, no le pones nomás más carbón, ¿verdad? Vas a tener que quitar las cenizas. En otras partes del mundo, no sé si eso sea muy claro, se los tengan que imaginar, pero entonces piensa en el primero, el portacenizas o los calderos, es un instrumento especial para sacar lo que se manchó, ¿verdad? Mientras que las palas, esas sí sirven simplemente para quitar las cenizas. Luego el siguiente artículo u utensilio es los aspersorios, según la NBI, o tazones, según la Reina Valera 60. La palabra hebrea es misrak. Dice el comentario bíblico, se necesitaban vasijas para recibir la sangre de las víctimas que se arrojaba
de las vasijas al pie del altar. Vimos, por ejemplo, Éxodo 24:6, vamos a recordarlo, Éxodo 24:6, dice, la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Eso es justo antes de que subieran, ¿verdad?, a poder comer con Dios, donde vieron una teofanía. Y de los sacrificios que ofrecieron, se necesitaban vasijas para recibir la sangre de las víctimas que luego se arrojaba al pie del altar. Entonces, en teoría, los aspersorios, que dice la NBI, o tazones, eran usados para que cuando degollabas al animalito, ahí se recogía la sangre y la sangre se ponía aparte, ¿verdad? Luego menciona la NBI tridentes. La Reina Valera 60 menciona garfios. La palabra hebrea es maslej y según la concordancia Strong se traduce como anzuelo. El comentario Licos dice son utensilios de 3 puntas utilizados para disponer las piezas de las víctimas sobre el altar. O sea, ¿quién ha visto cómo se ponen los pollos en el asador? Y cuando tienes un montón de pollos, ¿cómo le das la vuelta a cada pollo? Sobre todo cuando el asador es muy grande. Pues tienes esta especie de tenedor donde los vas dando la vuelta o lo acomodas, ¿verdad? Algo así. Pero se especifica, si vamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 14, se especifica que los hijos de Eli eran tan perversos que usaban ese utensilio para otra cosa. 1 Samuel 2, 12 al 14 dice, los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de esos sacerdotes era la siguiente. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y ese es el utensilio un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Es decir, en lugar de usarlo para acomodar simplemente los sacrificios que se están haciendo, lo usaban para que lo que pescara era de ellos. Pero ahí nos da la idea de por qué se nos traduce como un tridente, ¿verdad? Bueno, un garfio sería muy distinto a un tridente, pero por la descripción que vemos en 1 Samuel parece ser que es más un tridente que un garfio. Por último, tenemos los braseros, que la Reina Valera 60 también traduce como braseros. La palabra hebrea es maktá y se traduce como un quemador o incensario. El comentario Licos dice, la palabra que se usa aquí se traduce en otros lugares como incensario. Probablemente los vasos empleados para llevar las brasas del altar de bronce al altar del incienso. Ahora, eso lo hacen o lo deducen de otro pasaje. Vamos a Levítico 16, versículo 11 y 12. Levítico 16, 11 y 12. Dice, Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará expiación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio, luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Y ahí dicen, mira, tenían que trasladar de un altar al otro, muy probablemente los braseros eran para eso, para poder transportar las brasas de un altar al otro lugar. Ahora piensa, ¿cuál es la imagen de un israelita cuando llegaba al altar? Pues ver la carne, ¿verdad? Ahí arriba. Es un altar de 2 y cacho por 2 y cacho, entonces sí cabía cierta cantidad de animales. Y ahí mismo algunos, como vimos, eran atados a los cuernos, quizás los que seguían, porque tenían que hacer fila para que su sacrificio se ofreciera. Los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios. Entonces, piensa en un sacerdote como una especie de carnicero, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho cuando me invitaron a un rancho. Yo como quiera ya conocía los ranchos, ¿verdad? Pero nunca se me va a olvidar que ahí vi cómo, nos iban a invitar a unos tamales. Y desde cero, ¿verdad? Desde el proceso de matar al cerdo. Y yo andaba de novedoso, traía una cámara y dije, esto lo voy a grabar. Después llegué viendo videos enseñándosela a todos y todos, ¿para qué me lo enseñas, verdad? Porque se ve todo el proceso de cómo pues está el cerdo ahí bien contento, come y come, y luego hay que pescarlo desprevenido, y luego le amarraban una de las patas, y luego mientras alguien está calentando agua en una carretilla, no entendía yo por qué, pero una carretilla, no sé si me entienden los que no son de México, ¿verdad? Pero este instrumento para llevar tierra y cosas pesadas de un lugar a otro, está así cóncavo, lo llenaron de agua hirviendo.
Tuvieron que traer a alguien especial que matara al cerdo. No cualquiera lo podía matar. Digo, cualquiera lo puede tratar de matar con lo que pueda, pues se trata de hacer que sufra lo menos posible. Entonces este señor se dedicaba específicamente a eso. Tenías que hacer una cita con él para que pudiera venir específicamente a matar el animal que tú quieres comerte. Entonces yo me acuerdo que grabé con todo lujo de detalle todo el proceso, desde que llegó el señor y cómo está, y dije, oye, bien sanguinario, no, un señor normal, ¿verdad? Total, ya se acerca el cerdo y me acuerdo, le tienta así a ver dónde está el corazón y ¡puc! Le entierra un cuchillito, le da vueltas y el cerdo se muere. Y luego todo el proceso que sigue, ¿verdad? Y que lo echan así completo al agua hirviendo, ¿para qué? Para poder quitarle todo el pelo, ¿verdad? Y luego todos los cortes y te quedas, yo grabé todo, ¿verdad? A nadie le gustó ese video, nada más a mí, creo yo. Y por novedoso, después lo borré, no me servía para nada. Pero ¿cómo decirlo? Es una experiencia que nunca se te olvida. Dices, caray. Y luego ves los tamales y dices, no estoy acostumbrado a relacionar lo que acabo de ver que hicieron con el cerdo con los tamales. Y no se me antojaba, o sea, no me los quería comer. Y luego lo pruebas y no sabe como lo que normalmente comemos. Tiene otro sabor muy característico, la carne fresca del animal. Normalmente lo que nosotros comemos viene congelado y tiene congelado mucho tiempo. El sabor es muy distinto. Como también comer un caldo de pollo, cuando acabas de ver cómo matan a la gallina, no sabe igual el caldo. Ahora piensa en los israelitas que tenían que comer el sacrificio, ¿verdad? Y tenían que ver el proceso, pero hay un agregado muy distinto. Yo sabía que ese cerdo tenían que matarlo para que todos comiéramos, ¿verdad? Era un sacrificio por el bien de todos. Pero en el concepto israelita, el animal muere en tu lugar. Tú eres el que debería estar ahí muriéndose. Y más adelante vamos a ver que se hacía otro tipo, una especie de ritual. Se tenía que poner las manos en la cabeza del animal como para simbólicamente hacer que tu pecado y tu culpa fuese transferida al animal, y entonces el animal era degollado y tú tenías que presenciar todo eso. Las primeras veces que los israelitas han de haber visto haber sido un proceso complicado, ¿no? De entender que ese debiese ser tú. Y que al tratar al animal de esa manera, tienes paz con Dios. ¿Qué te comunica eso? No llegarías a la conclusión de que Dios me ama. Dices, oye, esto es muy peligroso. Acercarte a Dios sin un sacrificio va a hacer que a ti te maten. Dios te ejecutaría a ti. Entonces, acercarse a Dios no era algo como los cristianos piensan hoy en día, ¿verdad? Claro, porque estamos en un nuevo pacto. Pero en aquel entonces, ver todo eso, ves el altar y siempre estás viendo que hay animales que se están matando en lugar de las personas. Están muriendo como víctimas, como un reemplazo, un sustituto. Así que no debería ser una imagen muy grata. Pero como todo, como los seres humanos, con el tiempo se acostumbraron, ¿verdad? Y ya era algo totalmente común, como los hijos de Elí, que hasta se aprovechaban robando la carne a los israelitas. ¿Me ponen por favor la siguiente imagen para tratar de ver esta descripción con los utensilios, aunque no sé identificar con certeza cada utensilio? Pero ahí, por ejemplo, se ve, parece una coronita, pero no, ese sería el tridente, ¿verdad? Están las palas y luego tienes varias vasijas. Algunas de esas son el incenciario, otras son los tazones donde se recogían las cenizas manchadas. Otra sería donde se recogía la sangre de los animales, pero pues no viene especificado cada cual. Pero imagínate, más o menos eso es lo que verías, ¿verdad? Me ponen la siguiente imagen, por favor, que es un modelo a escala, obviamente en miniatura, y ahí se alcanzan a ver poquito los utensilios, pero la pala es muy distinta ahí. ¿Te fijas el tamaño de la pala? Para mover las cenizas, me parece a mí que se acerca más a la realidad una pala de ese tamaño por el tamaño del altar, ¿verdad? ¿Cómo le haces para sacar las cenizas que estaban más al centro? Pero bueno, esa es una reconstrucción a escala, ¿verdad? De cómo se vería. Luego, otras características del altar, Éxodo 27, versículo 4 al 7. Dice, hazle también un enrejado de bronce con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas. El anillo irá bajo el reborde del altar, de modo que quede a media altura del mismo. Prepara para el altar varas de madera de acacia y recúbrelas de bronce. Las varas deberán pasar por los anillos, de modo que sobresalgan a los dos extremos del altar para que éste pueda ser transportado.
Entonces, primero, cuando dice, hazle también un enrejado de bronce, ahí en la imagen, bueno, la última imagen que vimos no se ve ningún enrejado, ¿verdad? Dice el comentario Benson, esta era la parte principal del altar, se colocaba en el interior por la mitad y aquí se mantenía el fuego y se quemaba el sacrificio. Digamos que era una especie de parrilla como el asador, ¿verdad? Donde ahí colocabas, bueno, según el comentario Benson, sería algo distinto a lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Nosotros, casi todo el mundo tiene un asador de cualquier tamaño y medida, desde los más baratos hasta los más caros, acero inoxidable, control remote, ¿para qué quieres? Pero bueno. Y sabes que tiene la base del asador y luego la parrilla, ¿verdad? Y en la base pones el carbón y en la parrilla la carne. Pero aquí no habla de ninguna base, solamente del enrejado, lo que haría una función de parrilla. Pero no hay una parte abajo donde pongas todo. Entonces, ¿cómo le haces, verdad? Entonces, lo que dice el comentario Benson es que en ese enrejado, ahí estaba todo, ¿verdad? Ahí ponías el carbón o lo que sea para la madera, ¿verdad? No carbón, ponías la madera y encima ponías los cuerpos, ¿verdad?, de los animales para que fuesen consumidos. Pero no se sabe con certeza exactamente para qué era o cuál es la función específica. Y luego cuando dice con un anillo del mismo metal en cada una de sus 4 esquinas, pues es el mismo mecanismo de transporte que vimos que tiene la mesa y el arca, ¿verdad? Las varas para que pudiese ser transportado, pero en este caso son forradas con bronce, ¿verdad? No con oro como las demás. ¿Me ponen por favor la siguiente imagen? Para ver cómo se vería. Ya, si te fijas, ahí muestra el enrejado, aunque también pone un enrejado abajo, pero todavía no vemos esa parte. Pero el enrejado arriba y las varas a los costados. Ahora, supuestamente las varas o los anillos tienen que ir como en la mitad, y ahí se ve como que están más para arriba, ¿no? Pero bueno, sería una forma de darnos una idea clara de cómo estarían en las 4 esquinas y cómo sería transportado. Por último, el versículo 8 nos da un dato muy relevante que puede pasar desapercibido por cualquiera que lo lee. Dice Éxodo 27:8, el altar lo harás hueco y de tablas, exactamente como el que se te mostró en el monte. Hueco. ¿Por qué hueco? Aquí hay una clave muy importante que nos va a llevar a tratar de conciliar el conflicto que vimos entre el inicio del libro del pacto, que Dios dice que el altar debe de ser de tierra o de piedras no labradas, y ahora esta descripción de que tiene que ser de madera y cubierto de bronce, y los cuernos, y el enrejado, y los anillos. Dices, oye, ya, este altar no tiene nada que ver con la instrucción del altar que está en el libro del pacto. Y lo curioso es que si queda en el libro del pacto es porque ese es un recordatorio, es algo que se tiene que cumplir siempre. Dices, ¿cómo puede ser posible que Dios haya cambiado eso de repente? No, es que no lo está cambiando. Si tienes tú el altar hueco, ¿de qué te sirve si está hueco? Nomás tiene un enrejado. ¿Pero abajo qué? No hay nada. Dice el comentario de Licos. La explicación de la aparente contradicción con el altar mencionado anteriormente, dice los comentaristas judíos, dan esta explicación que es muy probablemente la correcta. Que lo que aquí se ordenó que se hiciera era más un portaltar que un altar. Y que el altar verdadero era la tierra con la cual en cada parada en el desierto se llenaba la caja de madera cubierta de bronce. O sea, que tenías que hacer un altar de tierra o de piedra y ponías esto encima. Y ya tiene sentido el enrejado, ¿verdad? ¿Se entiende? Así que el altar seguía siendo lo que está adentro, por eso está hueco. Y esto de arriba no es más que una especie de utensilio para hacer práctico el estar quemando distintas ofrendas, ¿verdad?, al mismo tiempo. Siempre que habíamos visto el concepto del sacrificio a Dios, cuando Jetro y Moisés y los ancianos comen, cuando Jacob, que Labán lo iba persiguiendo y entran en paz y comen, siempre es poquita gente, ¿verdad? Es algo individual. Es como para una familia lo mucho. Pero aquí estás hablando de masivos, sacrificios masivos, que no podrías hacer simplemente en un altar como lo conoces, necesita una estructura distinta. Entonces, la manera de entender este altar de madera cubierta de bronce, sin entrar en conflicto con la instrucción de que sea de tierra o piedra sin labrar, es que adentro del altar tienes la tierra o las piedras
Y luego encima tienes toda esta estructura para que puedas usarla de manera eficiente cuando estás ofreciendo distintas víctimas. ¿Entiende? Entonces, vemos que no hay ninguna contradicción, ¿verdad? ¿Me ponen la siguiente imagen, por favor? Donde aquí se trata de mostrar que está hueco. ¿Se ve? El enrejado de abajo es para mostrar que por dentro no hay nada, está hueco. Ahora existen dos teorías, que no tiene fondo, de manera que tú hacías el altar y lo ponías encima, o que sí tiene fondo, pero tenías que llenarlo de tierra o de piedras, que ese era el verdadero altar. ¿Se entiende? De ahí la idea de un portaltar, donde lo puedes transportar de un lado a otro. Siguiente imagen, por favor, que sería algo que vimos también la semana pasada, pero que aquí es para ubicarnos dónde está el altar de bronce, ¿verdad? Y ese es, digamos, el tabernáculo completo, considerando el atrio que todavía no vemos y la fuente de bronce que todavía no vemos, pero lo primero que tenías que hacer para poder acercarte a Dios era ofrecer el sacrificio. Así que lo primero que ves en la imagen de izquierda a derecha es el altar de bronce. Y los sacerdotes se dedicaban a estar ofreciéndolos todos estos holocaustos. O sea que una persona común y corriente, si eras israelita o convertido a israelita, o sea, si te agregabas al pueblo de Israel, como vamos a ver que ahí cuando Dios está hablando con Moisés y Moisés luego le va a comunicar al pueblo, no nada más hay israelitas, hay mucho otro tipo de gente que una versión los traduce como gentuza, que meten problemas a los israelitas porque no son propiamente del pueblo de Dios que está esperando el cumplimiento de las promesas a Abraham, sino gente que se coló, se agregó, porque lo que había hecho Dios con los israelitas llamaba la atención, les dijeron que iban a una tierra donde fluye leche y miel, y pues se agregaron, ¿verdad? Entonces, ellos no podrían entrar a menos que fuesen convertidos a israelitas, ¿verdad? Como vamos a ver que sucederá con Rahab la ramera, que es un prosélito, le llaman en algunas versiones de la Biblia. Entonces, si tú eras parte del pueblo de Dios, podías entrar al atrio. Y para ofrecer sacrificios, tú tenías que llevar a tu animalito, ¿verdad? Y ahí, por turnos, te tocaba, ahí está, quizás te lo amarraban un rato para saber quién sigue, ahí el cuerno del altar, a uno de los cuernos, y esperabas tú a que te lo prepararan, ¿verdad? Y ahí tenías que estar esperando, ¿verdad? A que estuviera listo para que se te diera la parte que corresponde. Que más adelante vamos a ver que una parte de eso era para los sacerdotes, pero todavía no hay ninguna explicación al respecto. Entonces, si te das una idea con esa imagen, queda claro que no hay forma de acercarse a Dios si no se satisface su justicia. Y que tú no la puedes satisfacer, necesitas que alguien pague por ti. Y eso es a mí lo que se me hace muy sorprendente, que la gente, sobre todo los judíos ortodoxos, como lo comenté la vez pasada, piensen que ellos mismos pueden lograr su salvación, cuando tienes la muestra clara, indudable, innegable, de que para acercarte a Dios alguien tenía que morir en tu lugar. Claramente nos habla de un sustituto, ¿verdad? Y obviamente no puede ser un animal, ¿verdad? Pero algunos dicen, oye, pero cuando hablas de Jesús como un sacrificio, ¿no te parece que eso es un sacrificio de humanos? Parecido a lo que vamos a ver que los de la tierra de Canaán hacían con sus hijos cuando los ofrecían al dios Moloc. Que se considera o se estima que Moloc era representado como una especie de, digamos, estatua o figura metálica que se colocaba bajo el fuego para que se pusiera el rojo vivo y las familias, hombres o mujeres, que querían presentarle una ofrenda agradable a Moloc, le ofrecían a sus hijos, a sus bebés, y calentaban la estatua al rojo vivo y luego ponían a sus hijos ahí. Y se considera que era tan fuerte el lamento de los bebés mientras eran quemados vivos, que tenían que tocarse una especie de tambores muy ruidosos para que la gente no los escuchara y no estuviera pensando en el martirio de los niños. Es decir, bajar la sensibilidad, cubriendo los llantos de los niños con música,
para que cuando los padres ofrecían a su hijo no se arrepintieran al escuchar el llanto de dolor de sus hijos. Esos son sus sacrificios humanos. Y la Biblia dice que Dios aborrece los sacrificios humanos. Dice, entonces, ¿no hizo Jesús lo mismo? No estaré diciendo que si Jesús se ofrece por nosotros, ¿no sería exactamente lo mismo que los padres de aquellos niños hacían con Moloc? Decimos, no, claro que no. ¿Pero por qué no? ¿No es lo mismo? No. Los sacrificios a Moloc eran para obtener algún beneficio, ¿verdad? Y eran, digamos, motivados por las personas que buscaban el beneficio. En el sentido de Cristo, eso no fue propuesto por ninguno de nosotros, sino que Dios mismo se ofreció a pagar la deuda que correspondía a nosotros. Y eso hace totalmente diferente lo que se hacía para los dioses paganos ofreciendo sacrificios humanos, porque algunos he escuchado que argumentan, oye, pero bueno, quién sabe si sean mis ancestros, los ancestros de alguien, los mayas o los aztecas, que hacían sacrificios humanos para que tuvieran buenas cosechas, ¿no sería lo mismo que el concepto de Jesús ofreciéndose? Nuevamente, no, porque los sacrificios humanos tenían el objetivo de obtener un beneficio motivado en la persona para poder agradar a ese Dios. Y el sacrificio de Cristo no es para agradar a Dios, sino para pagar una deuda. Y es Él mismo, no es alguien más, es Dios mismo ofreciéndose Él a pagar la deuda nuestra. Y eso no se parece absolutamente en nada a ningún sacrificio de humanos de cualquier cultura pagana. Dice, oye, pero no, Dios no había pedido que matara a Isaac, que Abraham matara a Isaac y que lo ofreciera como holocausto. ¿Se acuerdan cuando analizamos eso? Dice, no, ese es un sacrificio de ser humano. No, espérame, se le dijo a Abraham que lo ofreciera como holocausto, pero nunca que lo matara, ¿verdad? Y cuando lo iba a matar, Dios le dijo, no hagas eso, ¿verdad? Y luego en el libro de Jueces, creo, cuando Dios dice que nunca le ha pasado por la mente ni ha pedido que se sacrifique un ser humano. Entonces, no, tampoco lo de Isaac es un sacrificio humano, ¿verdad? Abraham así lo entendió, pero Dios no lo dejó. Entonces, lo que hace único el sacrificio de Cristo es que es Dios mismo. ¿Me explico? No agarramos una víctima y esta se la ofrecemos. No, Dios mismo pagó. Yo vengo como humano, dijo él, toma la naturaleza humana, lo estudiamos el domingo, y está dispuesto a pagar soportando la ira de Dios que correspondía a todos nosotros. No fue el hecho de que muriera. Jesús pudo haber muerto de una forma mucho más sencilla, en un instante, decir, ya pagó. Pudieron incluso tratar de degollarlo como el cordero que se sacrificaba en el lugar de la persona. Pero no, todo el calvario y todo el sufrimiento, dices, ¿por qué? Porque estaba soportando la ira de Dios que correspondía que nosotros pagáramos. La ira de Dios debía estar sobre nosotros y Dios se ofrece a sí mismo para soportar su propia ira y absorber un castigo eterno, porque eternamente íbamos a ser castigados. Ningún ser humano puede soportar un castigo eterno en un día, en unas horas. Como lo hizo Jesús, se requiere un ser eterno para pagar un castigo eterno en tan poco tiempo. Así que no tiene nada que ver los sacrificios humanos con lo que Jesús hizo. Y cuando vemos el altar y vemos el propósito que tiene, hacer lo primero que te topas al tratar de llegar a Dios o de tener comunión con Dios, es muy claro. No puedes estar en paz con Dios a menos que alguien pague tu deuda. Ahora dicen, ¿por qué nosotros no tenemos esa noción, ese temor de saber que nos vamos a acercar a Dios? Bueno, porque Cristo ya pagó. Pero en ninguna manera debiéramos pensar, como algunos cristianos piensan, que Dios ya no tiene ira. ¿Verdad? Ahora a la gente le hablan simplemente del amor de Cristo. Ven, Dios te ama, tal como eres, le dicen a la gente. No se tienen que arrepentir de pecados, no tienen que dejar de hacer las cosas que... Mira, Dios te ama tanto que dio su vida por ti y se lo dicen a todo mundo por igual. Y eso definitivamente no es cierto, ni es bíblico. Jesús nunca dijo eso, ni los apóstoles dijeron eso, ni Pedro dijo eso, ninguno predicó el amor de Cristo, todos predicaron el arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjate la esencia, el problema del ser humano es la justicia de Dios. Y lo que predica el Evangelio, la buena noticia es que puedes obtener perdón. La buena noticia no es que Dios te ama.
La buena noticia es que puede ser librado de la justicia. ¿Se entiende? Entonces, ellos tenían muy claro eso. Cuando Jesús habla del Evangelio, Juan el Bautista predica sobre las buenas nuevas de que venía ahora sí la profecía a cumplirse, todo está enfocado en el arrepentimiento. El apóstol Pedro en su primer discurso habla de arrepentimiento. Dices, bueno, pues que le está hablando a los judíos, ¿verdad? Que ya entienden eso. Sí, pero Pablo también a los griegos en Hechos 17 les dijo, Dios ha mandado que se arrepientan. Ellos no tenían una idea clara como los israelitas que tiene que ver con la justicia y los sacrificios expiatorios. Pero aún así, Pablo a los griegos, que no tienen nada que ver con el conocimiento del Dios de los hebreos, les ordena lo mismo, arrepiéntanse. Dios ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan. Esa es la esencia del Evangelio. Y aunque Cristo pagó por nosotros, en ninguna manera Dios ha cambiado, ¿verdad? La Biblia es clara que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. La ira de Dios estaba sobre nosotros antes de nacer de nuevo, ¿verdad? Pero el momento en que Dios nos concede la salvación como un regalo gratuito, inmerecido, de un estado de ira pasas a un estado de complacencia, porque ahora no nada más fuiste perdonado, sino que fuiste adoptado como hijo, amado como hijo. Entonces no nada más fue el perdón, también la reconciliación por medio de Jesús. Jesús pagó al sufrir y soportar la ira de Dios, pero no es todo lo que hizo, ¿verdad? Porque falta el concepto de la imputación, que es si simplemente se nos permitiera ser perdonados porque Cristo pagó la deuda, aún así no podemos tener comunión con Dios. Porque fíjate, si Dios dijera, hasta aquí, te perdono todos los pecados, ¿ok? ¿Me puedo relacionar con Dios ya? No, ¿por qué? Porque sigo siendo malo. Ya no tengo deuda, pero sigo siendo malo. No puedo estar con Dios porque mi naturaleza sigue siendo malvada. Entonces no nada más es haber pagado la deuda, también se requiere una nueva naturaleza. Y lo que la Biblia dice que Jesús hizo fue, además de soportar la ira, vivió una vida perfecta. La justicia de Cristo fue puesta en sus hijos. Así que son las dos cosas. Su sacrificio fue para perdonarnos, pagar nuestra deuda, pero su vida perfecta es la justicia que se nos regala. Entonces suceden dos milagros impresionantes. Uno es, ya no tienes que pagar nada, y el segundo, la justicia de Cristo ahora es tuya. Eso significa que tú eres visto como si fueses Cristo mismo ante los ojos de Dios. Cuando Dios voltea a vernos, no nos ve a nosotros pecadores, viles, despreciables. Ve a su Hijo en nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo enseña, somos uno en Cristo. El concepto de la palabra griega es arropados. Tenemos la justicia de Cristo como si se tratara de ropa. Si nuestras ropas fueran viles y despreciables, Dios te pone una nueva vestidura, que son las vestiduras blancas que se narran en la Escritura. La referencia a una justicia que no nos corresponde, sino que fue un regalo. Y ahora sí, podemos relacionarnos con Él. Ninguna de las dos cosas por sí mismas son suficientes, se requerían las dos. Pagar la deuda y el nuevo nacimiento, que Jesús enseñó, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así que hay mucho simbolismo en todo lo que estamos viendo en el santuario, ¿verdad? Pero para los israelitas pasó desapercibido. Era la intención de Dios que entendieran esto, que nosotros entendemos en ese momento, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice que es el misterio que estuvo oculto por los siglos. Y aunque lo tienen enfrente, ellos concluyen de una manera totalmente distinta a lo que realmente Dios estaba comunicando. Así que hay mucho que aprender de todo esto, ¿verdad? Y gloria a Dios porque lo vemos ahorita, ¿verdad? En este tiempo, en el nuevo pacto. No estar ahí parado y ver todo lo que está pasando, sabiendo que toda esa generación va a morir, a pesar de todo lo impresionante que están viendo. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Pensemos, sé que son fechas muy atareadas y me da mucho gusto verlos aquí. El próximo miércoles, como quiera, va a haber reunión, ¿verdad? Y es común que los cristianos en estas fechas se olviden de las cosas de Dios, porque tienen muchos compromisos. Ya no es como antes el año pasado que las posadas, pues por el COVID, ¿verdad? Pero como las tiendas están cerradas en fin de semana, la compra de regalos tiene vuelto loco a todo el mundo, ¿verdad? El trafical, más lo que están haciendo los paros y incendios. Dices, esto es una locura. Por eso es muy importante mantenerte enfocado en lo que realmente es importante en estas fechas. No seas arrastrado por la corriente del mundo. Terminas angustiado, desesperado, porque no consigues el regalo, porque estás atorado en el tráfico y te olvidas completamente de la verdadera esencia del por qué celebramos la Navidad. Así que celebramos la reencarnación, no los regalos. Entiendo que puede haber presión social, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños. Ya cuando están más grandes, pero no seamos arrastrados. No olvidemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y que sería irónico que en estas fechas donde se supone que todo el mundo lo recuerda, cuando los cristianos más se olvidan de venir a la iglesia. Esa es una ironía asombrosa. Así que perseveremos. Hay muchas cosas que hacer, pero ninguna es más importante que cumplir con el mandato de congregarnos, ¿verdad? Dios es digno, Él lo merece. Ningún compromiso está por encima de Él. Así que seamos agradecidos por todo lo que nos has dado y más a la luz de lo que estamos estudiando. Oremos, Señor, muchas gracias por toda tu paciencia para con nosotros. Gracias, porque el mismo Espíritu que instruyó a Moisés, que lo capacitó para escribir toda esta palabra, que la Biblia es clara al decir que es exhalada por ti, que proviene de ti, es el mismo Espíritu que ahora nos explica lo que tú pusiste, Señor. El mismo Espíritu que inspiró a Moisés es el Espíritu que en este momento nos guía a entender y conocer tu palabra. Gracias, Señor, por tanta misericordia y por toda tu gracia derramada sobre nosotros. Concédenos no perder el enfoque, Señor. Concédenos no olvidarnos de todas estas cosas básicas y fundamentales que todo cristiano debe entender. Todo lo que tú has hecho por nosotros al soportar la ira de Dios y al vivir una vida justa. Y nos has regalado todos los beneficios, a pesar de que no los merecemos. Por eso, Señor, te rogamos que en medio de tantos compromisos, tantas presiones, ansiedades que la gente experimenta en estas fechas, podamos tener muy en claro que es lo más valioso que tenemos, la perla de gran precio. Según tus parábolas, Señor, quien la encontró vendió todo lo que tenía con tal de obtenerlo. El tesoro escondido en un campo, que el que lo encontró vendió todo lo que tenía para adquirir el campo y poder tener ese tesoro. Y ese tesoro, Señor, nos los has regalado gratuitamente, no por nuestras obras, sino por tu gracia, por amor a tu nombre. Enséñanos a ver, Señor, que lo más importante ya lo tenemos. No te servimos para obtener bendiciones. Te servimos por lo mucho que ya nos has bendecido. Nos dé salud o no, nos permitas tener y gozar de dinero o no, ¿qué importa? Lo importante, Señor, es lo que ya hiciste por nosotros y por eso estaremos eternamente agradecidos. Así que concédenos, Señor, vivir para ti por gratitud, no buscando algún beneficio, no buscando algún premio, Señor, aunque tú has prometido recompensa, que nuestro enfoque sea la gratitud, Señor. Que seamos identificados que servimos no para obtener algo, sino por lo que ya nos diste. Para que la gloria sea tuya, Señor, en todo lo que hagamos conforme a tu voluntad. Gracias de antemano. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sesión de preguntas.
Al parecer este domingo es el último, ¿verdad? Que estamos con restricción y ya volveríamos a lo presencial. Y puesto que los miércoles sí estamos aquí presentes, digo, el domingo expliqué que íbamos a ampliar el tiempo de las preguntas y las respuestas a 25 minutos porque no había nadie aquí, pero hoy sí hay gente aquí. Entonces, por respeto a todos los que estamos aquí, el día de hoy, como es presencial, vamos a respetar los 15 minutos por si acaso se ocupan los 15 minutos, ¿verdad? Y si no, pues les dejamos pendientes las que no se alcancen. Pero este domingo que viene todavía alcanzaríamos la de 25 minutos. Pero una vez que retomemos lo presencial, si Dios lo permite y no pasa nada y el gobierno no dice que siempre no, pues bueno, regresaremos a los 15 minutos como son. Les recuerdo también, por si hay alguien primera vez entre nosotros, si quieres hacer tu pregunta, tienes que escanear o usar el código QR que ahorita está en el proyector. Lo puedes encontrar en varias paredes de aquí de la iglesia para que te agregues al grupo de preguntas y respuestas en WhatsApp. Ese grupo nadie puede escribir más que en el momento en que activan la conversación para las preguntas. Fuera del tiempo de preguntas, pues ya no puedes hacer nada en ese grupo. Para todos los que estén ahorita viéndonos en línea, pueden hacer sus preguntas en Facebook o en YouTube y nuestro equipo de multimedia las pasa a ese grupo en automático. Pero, puesto que ya estamos yendo a otros lugares por medio de otros medios, como es BC Online, quiero aclarar que ellos nos ven desfasados, ¿verdad? Así que este momento de preguntas y respuestas es para los que estamos en vivo, los que están siguiendo la transmisión en vivo. Porque luego me he topado que algunos días después empiezan a hacer sus preguntas porque obviamente me escuchan, ¿verdad? Que hagan sus preguntas, pero esas preguntas ya no las vamos a responder, que solamente se responden en el momento en que estamos en vivo. Entonces, si alguno nos está viendo por estos medios donde se retransmiten nuestras reuniones, pues van desfasadas en el horario, ¿verdad? No es ni siquiera el mismo día. Así que esas preguntas lamentablemente no las podemos responder. Pero las que estamos ahorita en línea, sí. Y empiezo con la primera. Dice Enrique Seol. Bendiciones, hermano. Me gustaría comprender un poco más profundo por qué Dios arremetía un poco más sanguinario en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no tanto. Son temas que discuto con los ateos y pues me gustaría comprender más la mente del Dios del Antiguo Testamento, que son las diferencias entre la mente del Dios antiguo y el Dios del Nuevo Testamento. Por mi parte es fácil, es decir, explicar que fue por su pecado, pero ¿qué nación y cultura no estaba fuera de pecado según los hebreos? Bueno, aquí hay que aclarar una cosa. No hay un Dios del Antiguo Testamento lleno del Nuevo, ¿verdad? Es el mismo. Y esta aparente suavización, ¿verdad?, del Dios del Antiguo Testamento, como algunos ateos he escuchado y me han dicho alguna vez, es que el Dios del Antiguo Testamento quiso salvar al mundo y no pudo y tuvo que cambiar su plan, ¿verdad?, y hacerse más dócil para poder salvar a la gente y que la gente lo aceptara, porque no le había funcionado ser tan estricto. Pero eso no, obviamente es absurdo a la luz de la Escritura. Y de hecho la Escritura afirma que Dios no cambia, ¿verdad? Él siempre es el mismo. Entonces, ¿cuál es la distinción? Bueno, vemos que en el Antiguo Testamento Dios muestra su justicia y los requisitos que se tienen que cumplir para que puedas entrar en comunión con Él. Y lo que Dios muestra es que nadie puede hacerlo. Dios exalta por medio de su justicia, o se exalta por medio de su justicia en cada una de las cosas que llamamos sanguinarias, ¿verdad? Cuando acabó con Usa, cuando el diluvio, etcétera, etcétera. Y nos parece sanguinario porque estamos habituados a pensar que de alguna manera es meritorio el que Dios nos dé una oportunidad o que nos tenga paciencia, ¿verdad? Y ese es un serio problema nuestro, no de la Biblia, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el del Nuevo Testamento. Y precisamente a Jesús le fue como le fue, ¿verdad? Por pagar el precio que correspondía. Así que quisiera ilustrar brevemente esta situación. Imagínate, le escuché este ejemplo a R.C. Sproul y se me quedó muy grabado por la claridad del ejemplo. Y supuestamente es algo que le pasó a él. Él dice que estaba dando clases en un instituto de teología y era un maestro nuevo, o sea, era por primera vez iba a dar clases ahí. Se presenta ante su grupo y les pide una tarea, les dice que es para la próxima semana. Llega la fecha de la próxima semana y algunos entregan la tarea y hay un muchacho que le dice, ¿sabe qué, maestro? No pude, se me complicó. ¿Por qué no me da oportunidad para entregárselo la próxima semana? Y R.C. Sproul, siendo buena onda y querer congeniar con sus alumnos, le dijo, está bien, no hay ningún problema. Así que le dio oportunidad, pero encargó otro trabajo también para la otra semana. Cuando llegó la fecha, obviamente el estudiante que pidió permiso sí le entregó su trabajo,
Entregaron además el otro trabajo y esta vez hubo 2 personas que dijeron, maestro, no alcanzamos. ¿Cómo ven? Si nos deja entregarlo la próxima semana. Y R.C. Sproul dijo, está bien, no hay ningún problema, lo puedes entregar la próxima semana. Entrega otro trabajo más, llega la próxima semana, a los 2 que les había dado oportunidad, entregan y había pedido otro trabajo. Y esta vez hay 10 muchachos que le dicen, maestro, no tuvimos oportunidad. ¿Cómo ves si nos da chance la próxima semana? Y dice R.C. Sproul que él se sentía muy contento porque se estaba haciendo popular entre los alumnos porque él era un maestro muy buena onda, ¿verdad? Y les daba oportunidad, pero cuando vio que ya eran 10, los que estaban pidiendo permiso, él dijo, no, ¿sabes qué? No les voy a dar oportunidad. Y estos 10 se quejaron y dijeron, esto es injusto. Es injusto porque a ellos les dio oportunidad y a nosotros no. Y ese es el problema de la humanidad. Ese es el problema cuando leemos el Antiguo Testamento. Decimos, ¿por qué Dios es así? ¿Por qué no es más amoroso? ¿Por qué no nos da otra oportunidad? ¿Por qué no los perdona ya? Porque estamos habituados a que se nos esté dando misericordia. Al punto en que como estos 10 que le exigían que les diera permiso porque era una injusticia que a ellos no les diera oportunidad, no hay ninguna injusticia en lo que está haciendo, ¿verdad? Porque ninguno le había dado permiso. Y si a uno les dice que sí y a otros que no, no hay ninguna injusticia en eso, porque nadie se merece la oportunidad. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos la gracia que se predica por medio de Jesucristo y el don, pensamos que es algo gratis, que es algo que Dios nos debe de dar. Pero eso es un grave error, porque Jesús pagó el precio y ahí está el Calvario y todo lo que le hicieron a Él, lo que prueba que nada de eso fue gratuito. Nadie es perdonado simplemente porque sí, porque Dios es justo y la deuda tiene que pagarse. Si un juez deja ir a un criminal simplemente porque es bueno, ese juez ya no es un juez justo, es un juez injusto. Y no puede ser bueno porque lo deja ir, porque está haciendo una injusticia. Así que en el Antiguo Testamento la justicia de Dios es revelada a los hombres, para dejar en claro, como dice el apóstol Pablo, que nadie puede llegar a Dios por medio de las obras de justicia. Y el propio altar demuestra que no son tus obras, sino la muerte expiatoria de un sustituto. Y en el Nuevo Testamento las cosas parecen cambiar, pero la justicia de Dios es inmutable, no cambia. De manera que se aplica al pie de la letra en la persona de Cristo, quien soportó el castigo. Así que cuando hablamos con nuestros amigos ateos sobre este tipo de cosas hay que ilustrarles ese punto, que ellos piensan que de alguna manera merecen o es justificable que Dios les dé oportunidad, cuando la Biblia claramente establece que la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, un solo pecado, quedaron condenados, ¿verdad? Toda la creación fue maldita. Así que Dios no ha cambiado. La diferencia está en Jesús. Él es la diferencia. Espero que quede un poco más claro. Luego dice Enrique Seol, hermano, ¿qué comían los leones en el arca de Noé? Esa es otra pregunta que me preguntan los escépticos. ¿Qué comían los leones? Pues lo que comieran según bíblicamente. Mira, tenemos que en Génesis, que no es una pregunta relevante al tema, así que le voy a contestar brevemente. A los animales se les da comer, se les permite comer carne hasta después del diluvio, ¿verdad? Antes del diluvio se especifica que tanto Adán y Eva como los animales comían hierba. Así que el conflicto de los carnívoros no existía en el arca porque solo comían hierba. Es hasta que salen del arca, hasta que el diluvio se termina, que entonces Dios permite que los seres humanos y los animales consuman carne. Así que no hay ningún conflicto con los leones en el arca. Liz Beth dice, pastor, buenas noches. En una iglesia de prosperidad a la que llegué a asistir, antes de ser consciente de la verdad, enseñaban que no debías tocarle la cabeza a alguien, ya que al hacerlo tus pecados se pasan a esa persona. ¿Es esto bíblico? No, definitivamente no. Están sacando totalmente de contexto lo que se hacía con los animalitos, ¿verdad? Les ponías las manos en la cabeza a los animalitos y simbólicamente traspasabas tu pecado. Pero lee Ezequiel capítulo 18. Dice, no pagará el hijo por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. Cada uno pagará por su propio pecado. Entonces, este concepto de transferir los pecados de uno a otro no aplica, ¿verdad? Con las manos, con la saliva, con lo que tú quieras. Algunos dicen, no, es que con la sangre, dicen los testigos de Jehová que se transmiten pecados y demonios con la sangre, la transfusión de sangre. Por eso no la aceptan. Pero eso tampoco es bíblico. Entonces, si lees Ezequiel 18, Dios especifica claramente que cada uno muere por su propio pecado y no existe este concepto de transferencia de pecados entre personas.
Siguiente, Pedro Lozano dice, Pastor Hernán, Dios lo bendiga. Mi pregunta es cómo interpretamos Juan 3:16 si Dios aborrece al pecador. Normalmente ese versículo les trae problema a muchos, pero me parece que no lo están leyendo con cuidado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y hasta ahí se quedan muchos, dice, pues ama al mundo y dio a su Hijo unigénito, sí, pero lo que sigue es para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y aquí es una distinción. De todo el mundo, el que cree, ¿verdad? Dios es bueno y ama a todos. Dice Dios es bueno y hace que, la Biblia dice, hace que salga el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Que llueva sobre justos e injustos. Y Dios tiene buena voluntad para con todos los hombres, pero Juan 3:16 específicamente dice que es para que todo aquel que en Él cree tenga vida, ¿verdad? Así que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y si me tienes un poco de paciencia, precisamente de eso vamos a hablar el domingo, ¿verdad? De la fe. Así que te aconsejo que si quieres entenderlo con más detalle, acompáñanos también el domingo que viene. Siguiente pregunta, Karen Orozco. Entonces, ¿realmente por la muerte de los animalitos eran perdonados los pecados? No. El apóstol Pablo nos explica que la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el pecado. Y el apóstol Pablo nos enseña que la ley de Moisés es nuestro, dice la Reina Valera 60, nuestro ayo a Cristo. Es decir, esto que estamos viendo en cuanto a los sacrificios y todo, es la sombra de lo que iba a venir. Así que no se obtiene perdón de pecados por los animales. La Biblia o el apóstol Pablo dice que Dios pasó por alto los pecados de antes, ¿verdad? Hasta que llegara el día en que iban a ser pagados en Cristo. Así que los pecados de Abraham fueron perdonados por lo que Cristo iba a hacer cuando viniera. Los pecados de muchos de los que están ahí, aunque hacían sacrificios, no son perdonados. Y la prueba es que toda esa generación murió, ¿verdad? En el desierto. Entonces, los sacrificios no quitan pecados, era un símbolo, una señal que apuntaba a lo que Dios iba a hacer con el pecado del hombre, no con todos los hombres, ¿verdad? Y Dios toleraba sus maldades, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, incluso con Faraón, que toleró su maldad para acumularle juicio, ¿verdad? Entonces lo vemos claramente en los israelitas. Todo lo que hicieron y todos los sacrificios no sirvieron para nada porque Dios los condena a morir en el desierto. Entonces esto nada más era algo que apuntaba a lo que Dios iba a hacer para resolver el problema con la humanidad, pero en ninguna manera te podía quitar el pecado. Luego dice Karen también, ¿la ira y la justicia de Dios solo es satisfecha por medio del derramamiento de sangre? Pues que si hacemos la analogía, que la vida está en la sangre, ¿verdad? Y el derramamiento de sangre hace referencia a la muerte, no precisamente que derrames sangre y ya, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Por eso es que sin muerte no puede ser librado del pecado, porque Dios es justo. Así que lo que apuntaba a los sacrificios es la muerte de un sustituto. Siguiente, Sergio Navarro dice, buenas noches, Pastor Hernán. Considerando un contexto bíblico más amplio que nosotros ya tenemos, ¿podemos entender el uso de este altar como algo que no entendieron los israelitas a la luz de Isaías 1, 11, 18? Bueno, habría que leer ese pasaje, pero obviamente los israelitas no iban a comprender de ninguna manera lo que nosotros comprendemos, ¿verdad? Era algo que estaba oculto para ellos, no era para que lo comprendieran, pero era una señal, un testimonio de lo que Dios iba a hacer. La manera correcta de concluir partiendo de la ley es que tú no puedes salvarte por tus propias obras y que necesitas a un Salvador. Pero fuera de ahí, no hay otra cosa que ellos puedan ver porque faltaba toda la revelación que ahora nosotros tenemos. Luego dice también Sergio, Pastor, dijiste celebramos la reencarnación o encarnación. Encarnación. No sé si lo dije mal, pero la palabra es encarnación. Siguiente, dice nada más Mario. Buenas noches, Pastor. ¿Cuál es el simbolismo del oro y del bronce, ya que los utilizan diferentes accesorios? Pues no se especifica. Y lo que yo he visto es que algunos hablan del oro como algo divino y el bronce como algo, no me acuerdo ya exactamente. Pero yo no soy de pasarme a esos simbolismos a menos que estén claramente confirmados en la escritura. Y no hay nada que nos diga escrituralmente qué significa el oro y el bronce, así que queda abierto a cualquier interpretación. Siguiente, dice Martín, ¿puede ser que esta pandemia es parecido a lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento en cuanto a la justicia o juicio? No, no necesariamente. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, no sé si te refieres a Sodoma y Gomorra o al diluvio, o te refieres a cosas que le pasaron a los israelitas, que el contexto sería distinto. No negamos que todo esto de la pandemia queda en manos de Dios, ¿verdad?
y que se han ido cristianos y no cristianos, ¿verdad? Han fallecido por causa del COVID cristianos y no cristianos. Que no podemos hablar de un juicio contra todo el mundo porque hay cristianos que han muerto por medio de esta pandemia, de manera que ellos no son para recibir juicio, puesto que fueron declarados justos. Es un medio con el cual Dios ha tratado con el mundo definitivamente, porque si te fijas, el mundo tenía una expectativa mayor en ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Y sin importar qué tanta tecnología tenemos y qué en tantas películas Estados Unidos salva al mundo y todo ese tipo de cosas, esta pandemia demostró que en lo más básico estamos totalmente indefensos, ¿verdad? Un virus, un simple virus, hizo un caos a nivel mundial que ni con toda la tecnología pudieron evitar. Así que claramente esta pandemia es un medio que Dios usa, número uno, para que algunos de sus hijos, o muchos de sus hijos, llegaran al fin de sus días, como hemos visto. Dos, para que el mundo se humillara y reconociera que no son lo que creen que son. Tres, los cristianos que no hemos muerto, valoremos lo que teníamos y dábamos por hecho, como congregarnos, así de simple. Y yo pienso que al menos esos tres son suficientes para entender por qué esta de la pandemia, aunque es algo malo, fue usado para bien por Dios. ¿Me explico? Y es todo, ¿verdad? Muy bien. Terminamos entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí. Está en la caja de las ofrendas para que este lugar siga funcionando. Ya saben que ninguno de nosotros recibimos ingresos por estar aquí. Todos lo hacemos gratuitamente, como decía el apóstol Pablo, así que lo que se ponga ahí es para que esto siga funcionando y depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros no ofrendamos, pues no vamos a poder continuar. Entonces, que Dios nos conceda ser dadores alegres, no por tristeza ni por necesidad, como dice la Escritura, sino simplemente por la alegría de dar lo que Dios nos ha dado y poder ayudar a que otros escuchen también esto. Es todo, cuídense, manejen a la defensiva en estas fechas, no se expongan innecesariamente. ¿Hay avisos? ¿Me lo mandaron aquí? Sí, es un recordatorio de las ventas, tienen rebanadas de pastel. Así que aprovechen. El que quiera llevarse una rebanadita, ahí está muy barato y ya saben que lo que se compra aquí, esto sirve también para mantener funcionando este lugar. Ahora sí es todo, ¿verdad? ¿No? ¿Hay otra cosa? La entrega de bolsitas de dulces. Por favor, acercarse con Ascensión y su esposa Nelly, ¿verdad? ¿Se pueden poner Ascensión y Nelly de pie para que los ubiquen? ¿Dónde están? Allá están atrás. Por favor, porque ahorita con cubrebocas ya está difícil identificar quién es quién. Es por la ropa, ¿verdad? Recuerden que las bolsitas se juntaron con todo lo que se contribuyó por donadores voluntarios y se van a repartir para que los niños, a pesar de que no hubo evento navideño, tengan su bolsita. Es todo ahora sí.